Bueno, buen día. Mi nombre es Camilo Andrés Chaparro Abella, soy consultor internacional de proyectos de infraestructura y el día de hoy traigo a colación dos proyectos importantes como lo fue la expansión del aeropuerto JFK en Nueva York y la Dulles Greenway en Virginia. Los dos son proyectos de Estados Unidos. Vamos a iniciar con la expansión del aeropuerto JFK. Su localización, este aeropuerto queda en Queens, Nueva York, el cual tiene un área de 20 kilómetros cuadrados, 26 millas de carretera, y vamos a hablar específicamente del IAB, que es el edificio de llegadas internacionales. Es importante mencionar que hay 8 terminales en el aeropuerto y esta va a ser una de ellas, la cual esta es la única que está bajo autoridad de la PA, la cual es la Autoridad Aeroportuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Bueno, el IAB, Edificio de Llegadas Internacionales, fue inaugurado en el año 1957, el JFK. Tuvo algunas propuestas de renovación, pero en 1990 la PA canceló dicha renovación por problemas políticos, económicos y demás. Sin embargo, a principios de esta misma década de los 90, nuevamente se realizaron esfuerzos entre la PA con aerolíneas de renovación para realizar durante 25 años por parte de un privado el arrendamiento y la operación. El IAB existente atiende a 45 aerolíneas y a más de 6 millones de pasajeros al año. El mecanismo de ejecución que se realizó para este proyecto fue DBFO, lo cual significa Diseño, Construcción, Financiación y Operación. Otro punto importante y clave es que se tiene un alquiler con el Estado de Nueva York hasta el año 2015. Sin embargo, al ser un proyecto tan exitoso y a recibir tanto dinero anualmente, no se cree que el Estado de Nueva York no vaya a seguir alquilando este terreno. Por eso, digamos, a pesar de ser un riesgo para el cliente, es una incertidumbre que se tiene en el año 2015, se cree que no va a ser un gran problema, se va a seguir alquilando el terreno. Otro punto muy importante es la limitación, estoy hablando desde el punto de vista contractual, es la limitación de las ganancias por parte de la PA, ya que ellos simplemente se limitaron a ganar 60 millones de dólares anualmente, y como vamos a ver más adelante, se pudo haber pedido un poco más que estos 60 millones. Adicionalmente, se tuvo una división de ganancias de 60% por parte del PA y el restante 40% de los operadores. Es importante también mencionar que para el proceso de licitación llegaron 4 postulantes, los cuales se revisaron lo que es el plan financiero, el plan de desarrollo de gestión y operaciones, la experiencia del equipo, la calidad en general y la coherencia de las propuestas que realizaban. Adicionalmente, es importante mencionar que el PA generó un presupuesto, un diseño más bien preliminar del 25%, que era la base de los proponentes. La financiación de este proyecto, el cual costó 1.2 mil millones de dólares, el equity fue de 15 millones de dólares, las ganancias de inversión fueron de 125 millones de dólares, el alquiler de las instalaciones antes de su operación, 125 millones de dólares, y la emisión de bonos, 932 millones de dólares. Esta emisión de bonos es la porción más grande de esta financiación, y fue tan exitosa que en solo 90 minutos se lograron emitir todos los bonos, vender todos los bonos, gracias al atractivo tan importante de este proyecto. A continuación, podemos ver acá el BP en el flujo de caja. Con esto podemos ver qué tan exitoso puede ser un proyecto o qué tan malo. En este caso, afortunadamente tanto para el público como el privado, tenemos un proyecto exitoso, tenemos un BPN de 215 millones, acá se puede ver que inicialmente se tiene negativo el flujo de caja porque obviamente es el momento en que se hacen las inversiones, ya luego se inician a ver el tema positivo. Sin embargo, se puede ver que luego de su operación, que está acá alrededor del 2001, los ingresos fueron mayores, digamos acá ya luego del 2005 se puede ver que llegan a 100 millones de dólares,
por acá ya tenemos 120, 150, y como decía anteriormente, se limitó el PA solo a 60 millones de dólares. Va a llegar a un punto, por ejemplo, en el 2016, donde supera los 200 millones de dólares, y realmente pues no se ve esa equidad de ganancia entre el público y el privado. Es decir, que se pudo haber solicitado una mayor porción en cifras de dólares anualmente. Acá se puede ver qué pasaría si los costos de construcción hubiesen aumentado un 10% y hubiesen disminuido un 10%. En el caso de haber aumentado el 10%, que es el menos favorable, pues se puede ver que igual el BPN es atractivo, tenemos 183 millones de dólares y pues se ve que está el flujo de caja positivo en este caso, con buenos ingresos. Por otro caso, pues claramente si el costo de construcción es menor al 10%, se baja al 10%, pues vamos a tener un aumento de 243 millones en el BPN. Ahora tenemos también un análisis de BPN en el caso de los ingresos por pasajero. ¿Qué pasa cuando lo subimos un 10% y lo bajamos un 10%? En el caso de subir un 10% vamos a tener un BPN de 337 millones y vamos a tener una parte donde casi vamos a superar los 400 millones de dólares en los flujos de caja, lo cual quiere decir que esos 400 millones, 340 se van para el privado, 60 quedan para el público. En este caso, al bajarlo, al bajarlo el 10%, igualmente tenemos un BPN positivo de 87 millones de dólares. Finalmente tenemos un análisis de sensibilidad en donde se verifica o no se analiza un aumento del 10% para la operación y mantenimiento, y se puede ver que el BPN queda de 117 millones. Sin embargo, se ve que a partir del año 2021 inicia el flujo de caja a ser negativo, lo cual pues ya nos pone a pensar mucho tanto al privado como al público, claramente. Bueno, el siguiente proyecto es la Dulles Greenway. Es un proyecto de carretera de 4 carriles ubicado en Virginia, Estados Unidos. Pues conecta el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles con la ruta de Leesburg, como se puede ver acá. Dentro de los puntos clave que tenemos para este proyecto es que en el año 1988, debido a un déficit económico que hubo en el país, más que todo pues en el sector en Virginia, se aprobó una ley estatal para que un privado pueda construir, operar carreteras con peaje. En este caso pues es este proyecto. La autopista consta de 4 carriles y la idea era iniciar el 30 de septiembre del 93 y finalizarlo el 31 de marzo del 96. Tenía unos estudios en los cuales se decía que en el año 1 de operación iba a tener un flujo de 34.000 vehículos al año. Del año 2 al 13 iba a tener 93.000 con un crecimiento del 10% anual. Del 14 al 22, 132.400 con un crecimiento del 4% anual. Y del año 23 al 43 se iba a tener esta capacidad máxima de 132.400. Más adelante veremos la realidad en su operación. Los gastos de operación y mantenimiento son de 7 millones de dólares en el primer año. Se tiene que pagar un arrendamiento anual de 500.000 dólares. Va a tener unas mejoras en la fase 2 y fase 3 de 20 millones en el año 13 y 40 millones de dólares en el año 23. Y una importante limitación contractual para los inversionistas es que se va a tener una TIR del 18% hasta que se pague la deuda inicial. Importante mencionar que ya pues la carretera se entregó 6 meses antes de lo previsto, lo cual fue bueno. El proyecto se completó en 2 años. Un punto muy importante, y pues lo cual estaba comentando anteriormente, es que se estimaron malos pronósticos de tráfico, pues no anticiparon una caída económica en el año 91, pues lo cual es muy complicado de anticiparlo, ¿no? Este proyecto, la ejecución fue de BFO también, diseño, construcción, financiación y operación. Y pues la financiación fue de la siguiente manera: fue un costo total de 326 millones de dólares, grupo de consorcio de inversores al proyecto por 258 millones, grupos de bancos de 40 millones y un equity de 38 millones de dólares. ¿Cuáles fueron los problemas no anticipados? Uno de los problemas no anticipados
Debido al auge, como les decía anteriormente, de 1980, se estimaron malos pronósticos de tráfico. Pues no se anticipó la caída de la economía en 91. Asimismo, la BDOT, que es el Departamento de Transporte de Virginia, tuvo que realizar muchas aprobaciones durante más o menos 4 años, tanto ambientales, políticos, bueno, definitivamente tuvieron que aprobar, tuvieron que someterse a muchas aprobaciones y pues esto tuvo muchas implicaciones. Entre ellas, como lo quiero mencionar nuevamente, fue el tema del tráfico, que fue prácticamente lo que salió mal en el proyecto. ¿Qué se proyectó? Se proyectó que para el año 95 se iban a tener 34.000 carros diarios y se iba a cobrar un peaje de $1.5. ¿Cuál fue la realidad? Los resultados operativos fueron de 10.500, es decir, 20.000 carros menos y se cobró un peaje de 1.75. Entonces, claramente no se proyectó bien el tráfico. Es importante decir que pues se tuvo una tasa de crecimiento del 1% mensual, 12% anual, y en el año 96 llegaron a resultados de 21.000 carros por día, un flujo que pues claramente no llegó a lo que se tenía proyectado para el inicio del proyecto, que era 34.000. Se tuvo una tarifa inicial en ese año de 2, sin embargo se redujo a $1 en marzo, y pues realmente el proyecto iba en picada, como lo vamos a ver a continuación. Acá se puede ver el VPN proyectado, el real del 95 y del año 96. El proyectado era un VPN de $417 millones, el real para ese año fue de 162 millones, casi 300 millones por debajo, 200 millones. Y tenemos el real del año 96 que ya está un VPN negativo de 45 millones. Lo cual quiere decir que este proyecto definitivamente pues, se concibió de una manera errónea. Digamos que uno de sus principales factores fue el tema del tráfico, como lo expliqué anteriormente. En este caso el riesgo, ¿quién lo asumió? Pues el privado, al ser casi que total de él. Sin embargo, el proyecto fue de disposición de la parte pública, es importante mencionar. Y el riesgo, pues no lo asumió el público, entonces fue un super proyecto para la parte pública, digámoslo así, porque pues ya está el proyecto, están los carros, está el peaje, entonces está, políticamente hablando, está bien hecho. Acá se tiene un análisis de sensibilidad, del cual se compara el VPN con una tasa de descuento que va del 4 al 20%, va disminuyendo, el costo del peaje inicial si se deja por 50 centavos, nos da un VPN negativo, lo tenemos a $1, ya nos da, pero nos da 0. Si lo subimos, ya aumenta de manera lineal el VPN. Se puede ver también acá el costo de capital, que va de los 250.000 a los 400 millones. Cómo va, entre mayor se aumenta el capital inicial, pues va disminuyendo el VPN. Y el volumen inicial del tráfico, pues claramente entre mayor sea el volumen inicial del tráfico, pues vamos a tener un VPN ascendente. A modo de conclusiones, pues se ve que el proyecto más exitoso de los dos fue la expansión del JFK, pues tanto para el privado como para el público. Sin embargo, pues como pudimos ver, se pudo haber manejado, gestionado contractualmente de otra manera para que hubiese tenido mejores beneficios por parte del público. Es importante mencionar que los megaproyectos como estos pues sufren de riesgos inherentes a los mismos, tanto para el privado como para el público. En este caso lo sufre más ¿quién? El privado, en estos dos casos. ¿Y qué tipo de riesgos se tienen? Pues se tiene el tema del tráfico, posibles problemas políticos, entre otros, que son muy importantes y que pues claramente pueden dañar un proyecto. Y pues para el caso de Colombia es importante decir que se puede repercutir para el Aeropuerto Internacional El Dorado, que es uno de los aeropuertos más importantes en Latinoamérica y que actualmente lo tiene concesionado OPAIN, con una inversión que supera los 217.000 millones de pesos. Es importante traer a colación el JFK, las enseñanzas al Aeropuerto Internacional El Dorado para hacer una expansión si se quiere realizar, pero teniendo en cuenta estas enseñanzas de cómo se puede, de no limitar estos gastos
estos ingresos, perdón, anuales, y también del tema del tráfico, realizarlo de la mejor manera que se pueda atender. Gracias.